¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos. El conocimiento del sector de la viticultura en las islas y su promoción a través de las rutas enoturísticas ha propiciado un mayor conocimiento de nuestra población de todo el procedimiento, desde la vid hasta la bodega. Y vamos a hablar de este asunto con Pablo López Betancourt, que es enólogo y viticultor. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pero a esto hay también que aportar que no solo son enoturísticas, sino ahora también en el municipio de Tegueste, en la isla de Tenerife, enohistóricas. Sí, es una vuelta de tuerca más con esto de difundir, divulgar el conocimiento de tanto la viticultura como de nuestros vinos. Y en Tegueste, en el municipio de Tegueste, donde hay una asociación a la que yo pertenezco, que es AVITE, Asociación Vitivinícola de Tegueste, se nos ocurrió que podíamos empezar a hacer algo diferente, aunando viticultura, paisaje, evidentemente, vinos, historias, tradiciones. Y hemos tenido muy buena acogida con el ayuntamiento, que colabora con nosotros, y bueno, y nos hemos lanzado a la aventura. ¿Y la gente se apunta cada vez más a este tipo de experiencias? Ciertamente sí, porque ya Tegueste venía desde hace un tiempo realizando un tipo de rutas parecidas, no concretamente enohistóricas, pero sí rutas enoturísticas en general, y veíamos que había una alta aceptación. De hecho, estas rutas, que era el ayuntamiento de Tegueste quien las asumía, siempre quedaban gente fuera sin poder asistir. Y fue eso lo que nos animó a lanzarnos en esta nueva aventura, ¿no? Es decir, va a ser con un carácter más permanente, ¿no? Exactamente. El Ayuntamiento de Tegueste, en junio del año pasado, año 2012, pone en funcionamiento la Oficina de Información Turística. Y una manera de dinamizar el turismo es contar con las asociaciones del municipio. Como digo, AVITE hace la propuesta al Ayuntamiento de que estas rutas se hagan con carácter fijo durante todo el año. El Ayuntamiento lo acoge muy bien. Y nos ayuda desde el principio a que esto se haga una realidad. ¿Y qué público es el más fiel a este tipo de rutas? ¿El de aquí, Pablo, o el turista que nos visita? Bueno, en principio está sobre todo enfocado al turismo local. Esto no quiere decir que demos el salto al sector turístico. ¿Por qué lo hemos enfocado así? Por la cercanía. Porque siempre estamos pensando que el turismo tiene que ser turismo externo, tanto de península como del extranjero. Y nos hemos dado cuenta que el turismo interior de Canarias también es un turismo interesante. Si me apuras, tal vez el más interesante para nosotros ahora en el primer momento, porque para empezar, la cercanía de la gente, que nada más que tiene que coger un coche, un transporte público y llegar hasta ti, pues hace que esto se dinamice más. Lo que sí tenemos pensado y proyectado es que estas rutas también se publiciten en otra serie de canales para colectivos, y dentro de estos colectivos, por supuesto, el turismo que nos visita, ¿no? ¿Y hasta qué punto nuestra población es consciente de esa labor, de ese proceso que se lleva a cabo en nuestros campos? ¿Somos conscientes de la importancia que está adquiriendo la viticultura en las islas? Bueno, tal vez en los tiempos que corren empezamos a darnos cuenta de que tenemos muchos potenciales internos que no hemos trabajado en los últimos años, ¿no? Nos centrábamos en intentar buscar recursos fuera sin darnos cuenta de los recursos que teníamos en nuestro interior. En el caso del municipio de Tegueste, que es el municipio donde yo resido y donde trabajo mayoritariamente, es un municipio pequeño, un municipio que no es de costa, por tanto, en cuanto al turismo, no es que digamos esté a la vanguardia de los municipios de Canarias, ¿no? Sin embargo, nos hemos dado cuenta que tiene un potencial muy grande. Es un municipio que podríamos decir, bueno, de montaña, no costero, y es un municipio cuya agricultura es la fuente principal de riqueza, porque es un municipio eminentemente agrícola, y dentro de la agricultura, en concreto el subsector de la viticultura ocupa el mayor espacio, la mayor superficie y la mayor importancia. Pero claro, no podíamos dejar de lado que hay que dinamizar ese sector y que al final el producto tiene que venderse. Los canales habituales de venta son pues, el vender el vino en la restauración, en tiendas, supermercados, pero también nos dimos cuenta de que había una fórmula de vender que es mucho más cercana y tal vez... En la propia bodega. Exactamente, en la propia bodega, y además contando mejor tu producto, y eso conllevaría a que el cliente se fidelice porque te conoce, sabe cómo elaboras, sabe cómo cultivas la viña, sabe de tu trabajo y al final queda más satisfecho porque tiene un conocimiento exhaustivo del producto. Cuando vamos a comprar a un supermercado, a una tienda especializada, bueno, en ocasiones hay quien nos puede contar las cosas, en ocasiones no, y compramos a veces por el azar. Sin embargo, cuando la gente nos visita en Tegueste,
va a visitar a los propios bodegueros, a los propios viticultores, y se da cuenta y es consciente de la labor que está haciendo esa persona, ya no solo de que el producto sea de calidad, entendida esta calidad como una cuestión de que me guste o no me guste, sino la labor que conlleva el trabajar los campos, el mantener un paisaje, el cultivar la tierra, ¿no? Entonces la gente al final, como digo, la fidelizas más. Tu bodega, tu finca, forma parte de esas rutas enohistóricas del municipio de Tegueste. ¿Cómo se estructura una visita? ¿Dónde se comienza la visita con ese público que llega a conocer más de cerca el cultivo de la vid? Bien, nosotros no hemos inventado nada nuevo. El enoturismo lleva en auge en Europa muchísimo tiempo y sobre todo en el Nuevo Mundo es donde más experiencia tienen, bueno, por ejemplo en California, ¿no? Estados Unidos. A veces cuando se han planteado ya nosotros en Avite, no solo nosotros, perdón, en Avite, sino Ayuntamiento de Tegueste y otros organismos, pues piensan que estructurar unas visitas guiadas a bodegas, a viñedos, es complejo, complicado y un arduo trabajo. Y nada más lejos de la realidad. Al final simplemente hay que canalizar los esfuerzos y centralizarlos para que entre todos podamos hacer algo interesante. Me explico. Hay que buscar, en este caso nosotros hay que buscar un grupo de personas que quieran realizarlo, Avite, la asociación, que es quien focaliza y centraliza todos los esfuerzos, buscar un ente colaborador, en este caso un ente público que es el Ayuntamiento de Tegueste, quien colabora, por ejemplo, haciendo toda la logística, teniendo una oficina de turismo donde la gente se informe, donde la gente se apunte, se inscriba, y a partir de ahí simplemente haciendo que los bodegueros sean conscientes de que es tan importante saber vender el producto como saber elaborarlo. Por tanto, lo único que le pedimos a los bodegueros es que la bodega sea visitable. ¿Esto qué significa? Bueno, pues la bodega tiene que estar legalizada, la bodega tiene que tener unas mínimas condiciones de habitabilidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que la gente pueda entrar y salir de forma holgada. Exactamente. Y a partir de ahí prácticamente las cosas vienen rodadas. Después, a medida que tú vas creando estas rutas, se van apuntando bodegueros y van dándose cuenta de que es una forma de promocionar su producto, pues la cosa es más fácil, ¿no? Entonces, ¿en esto no tienen días de descanso, Pablo? Bueno, realmente no, aunque un agricultor nunca descansa, ¿no? Solemos trabajar 7 días a la semana, dependemos del tiempo, de la climatología y estamos acostumbrados a que, bueno, que no tenemos un horario de trabajo, ¿no? ¿Y los niños qué espacio ocupan en este tipo de eventos? Bueno, en estas rutas también están abiertas para niños. Evidentemente los niños no beben vino. Pero es importante saber cómo se cultiva, ¿no? Muy importante que ellos reconozcan en el trabajo de sus mayores una posibilidad también de futuro, porque ya creo que en el municipio de Tegueste, que lleva mucho tiempo en el tema de la educación agrícola, pues por ejemplo con escuelas talleres que durante más de 10 años estuvieron trabajando en el sector vitivinícola, enseñando a los jóvenes a trabajar la tierra como hacían sus padres, sus abuelos. Pero como digo, también es muy importante ahora ver que hay una alternativa de trabajo de futuro, tan digna o más digna que otras, y que lo vean cercano, que no todos los niños le den la espalda al campo pensando que para labrarse un futuro hay que salir fuera a hacer otras cosas. Como decía al principio, tal vez en casa tengamos los recursos que no hemos estado utilizando, ¿no? Entonces, ¿esto puede ser una profesión de futuro, Pablo? Por supuesto, yo estoy aquí y bueno, de momento vivo de esto y pretendo seguir viviendo. Como todo, necesita un esfuerzo, necesita formación. Bueno, yo tengo formación universitaria en agricultura, me acuerdo, bueno, una anécdota con una de mis hijas, yo tengo 2 hijas y ellas participan también conmigo en todo esto. ¿De qué manera? Bueno, me ayudan en las fincas y todas estas cosas, que puede ser un tema lúdico, pero ellas, por ejemplo, son las que pintan y no, iba a decir diseñan, pero no diseñan, simplemente pintan cuadros y después esos cuadros los paso a las etiquetas de los vinos, ¿no? Para que se sientan ellas también partícipes y protagonistas del trabajo, ¿no? Pero como digo, el tema de los niños, la anécdota que quería contar es que mi hija no entendía cómo yo me voy a estudiar al extranjero a una universidad y cuando vengo me pongo a trabajar la tierra, ¿no? Siempre, papi, es que tú estudias en la universidad no sé cuántos años fuera y vienes para trabajar la tierra. Entonces ella entendió que evidentemente para trabajar la tierra en la agricultura también hay que tener formación, porque eso va a repercutir, por ejemplo, en que yo optimice los recursos y que realmente pueda vivir de eso, ¿no? Entonces la formación en este campo, como en todos los demás, es importantísima, primordial. No sé si habrás tenido experiencia con otros niños que a lo mejor vienen de ciudad, que no saben muy bien en qué consiste el cultivo de la vid. ¿Qué es lo más que les llama la atención? Tal vez el proceso de la vendimia, cuando se corta la uva, o el pisado de la uva para hacer el mosto.
El pisado es lo más curioso, ¿no? Porque, bueno, otra vez volvemos a Tegueste. Tegueste sigue año tras año, creo que esta será la 8ª o 10ª edición, no recuerdo bien, perdón, no recuerdo bien en qué número de edición. Hacemos lo que denominamos una vendimia para la esperanza, que realiza Avite en colaboración con el ayuntamiento, donde los escolares del municipio, un grupo de escolares, realiza todo el proceso desde cortar la uva, vendimiarla, hacer el pisado tradicional de la uva y después pueden observar su transformación del mosto en el vino, ¿no? Entonces lo más curioso es como Tegueste ha ido acogiendo gente de fuera, foránea, yo mismo, ¿no? Yo no soy de Tegueste, o sea, ahora me considero un teguestero de pro, pero yo no soy nacido en Tegueste. Y como yo digo, mucha gente está viniendo y a estos niños les sorprende sobre todo el hecho de que con sus propias manos y sus propios pies puedan hacer una cosa tan magnífica para ellos como es zumo de uva que después se transforma en vino. Ellos pensaban que eso estaba en la botella y no sé si por arte de magia se metía dentro, ¿no? Entonces es muy curioso observar cómo ellos se sienten muy orgullosos de que con sus propias manos han hecho un trabajo tan bonito como es el realizar o el elaborar un vino, ¿no? Decías que no eres de Tegueste, ¿y por qué elegiste Tegueste? Otra pregunta que me suelen hacer mucho, ¿no? A lo mejor por mi profesión tendría que decir que, bueno, Tegueste es un municipio donde la viticultura está arraigada desde el principio del siglo XVI y donde se elaboran unos vinos excelentes que todos creo que alguna vez hemos probado. Bueno, yo creo, no sé si tú, porque me parece que no te gusta mucho el vino. Hoy estoy un poco, vamos, congestionada. Algún vino tendremos que catar hoy. Pero digo, bueno, a mí lo que me atrajo de Tegueste fue la gente de Tegueste. No es pasarle la manita a la gente de Tegueste, es una realidad. Yo buscaba un sitio donde criar a mis hijas, un topicazo, pero es verdad, ¿no? Después de estar dando saltos por muchos sitios, cuando termino los estudios, pues bueno, mi mujer y yo buscábamos un sitio donde pudiéramos criar bien a la familia. Elegimos Tegueste por ese motivo principal y dado que mi profesión era la enología y la viticultura, en aquel momento yo trabajaba exclusivamente fuera de Tegueste para otras bodegas, pues en ese momento me decido a buscar un viñedo en las mejores condiciones de suelo, clima, y Tegueste lo podía aportar, y crear una bodega, ¿no? Entonces realmente voy allí por una cuestión de familia, de crecer en ese municipio, y después esto ha llevado a lo del vino y lo de la viña, ¿no? ¿Y cualquier finca, Pablo, es apta para el cultivo de la vid o hay que estudiar exactamente la calidad del suelo? No sé hasta qué punto también el hecho de ser islas volcánicas contribuyen o no al desarrollo del cultivo de la vid. Es determinante. El suelo volcánico va a darle unas características peculiares al vino, a la uva que cultivas en ese suelo y al vino que después elaboras. No en todas partes se puede cultivar viña para hacer vino de calidad. Eso no quiere decir que la vid sea una planta prácticamente fácil de cultivar en cualquier condición, pero repito, eso no significa que la uva que obtenga sea de calidad como para hacer vino. En el municipio de Tegueste en concreto, prácticamente todas sus zonas dan vinos de calidad, unos más que otros, y unos dan un perfil de vino y otros lugares dan otros, pero en Tegueste en general, casi en cualquier sitio se puede hacer buen vino. Y además en Canarias contamos con con grandes variedades de uva, en ese sentido ya calificadas como autóctonas. ¿Hasta qué punto, Pablo? Bueno, para aquellos de nuestros televidentes que no conozcan el sector vitivinícola canario, pues bueno, decirles que la uva a Canarias la traen los conquistadores, los colonizadores, a principios del siglo XVI. Por tanto, en aquel momento eran variedades europeas, básicamente de la península ibérica, Portugal, España, pero que transcurridos 500 años, pues hoy por hoy se consideran variedades únicas, por dos motivos. Uno, porque han evolucionado de manera diferente por nuestro suelo y nuestro clima precisamente, y otro condicionante es que en los lugares de orígenes algunas de estas variedades desaparecieron. Desaparecieron pues uno de los motivos principales fue, por ejemplo, por una plaga que existió a finales del siglo XIX, principios del XX, la filoxera, que arrasó el viñedo de Europa y a Canarias no llegó. Por tanto, aquí tenemos unas variedades únicas en el mundo, todavía se están estudiando, no tenemos la seguridad de cuántas hay, pero calculamos que alrededor de 60 variedades diferenciadas, de las cuales aproximadamente 19 o 20 son realmente únicas en el mundo. Hay un estudio muy reciente del ICIA, del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, que así lo constata, ¿no? ¿Y cuántas variedades tienes en tu finca? Bueno, mi finca es una finca arrendada, ya estaba cultivada de vid,
y tengo alrededor de 12 variedades, lo cual no quiere decir que vaya eliminando algunas, cambiándolas por otras que sean de mayor interés enológico. Bueno, aquí has traído alguna que otra botella porque tú te has dedicado precisamente al vino ecológico. ¿Por qué el vino ecológico, Pablo? Y además, ¿esta qué variedad es? Bueno, este vino que tienes en la mano es un vino elaborado al 100% con una variedad autóctona que es la Verdello, cultivada en una parcela pequeña en el municipio de Tegueste, como venimos apuntando todo el tiempo. ¿Y por qué el vino ecológico? Por una cuestión de convencimiento de que no podemos seguir contaminando el medio ambiente donde nosotros nos desarrollamos. Básicamente, a partir de ahí, lo que hago es tomar la decisión de eliminar todo tipo de pesticidas, de productos químicos de síntesis, tanto en el cultivo como en la elaboración de vino, y certificar el viñedo en el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Canarias. Y hoy por hoy, si no me equivoco, la mayor superficie de viñedo ecológico de la vertiente norte de la isla de Tenerife lo tengo yo, que son 5,5 hectáreas. ¿Esta es otra variedad? ¿De qué vino estamos hablando? Sí, este segundo vino es precisamente de una pequeña parcela de viñedo de La Gomera. En La Gomera existe una variedad de uva que es la forastera gomera, que llamamos coloquialmente, también una variedad única en el mundo, y la isla de La Gomera es una isla en la que yo tengo, pues bueno, un especial interés, sobre todo a nivel de amistades, ¿no? Tengo muchos amigos allá y siento un especial cariño por sus vinos. Llegué a un acuerdo con unos viticultores de La Gomera en la zona del Cercado, orientados al sur, en una altitud de sobre los 1000 metros de altitud, donde tenían plantada esta variedad de una manera tradicional, yo diría casi que ancestral, y llegamos al acuerdo de que, bueno, que ellos siguieran cultivando la parcela, que no se desencantaran, puesto que el padre, Fillo, fue quien cultivaba y bueno, falleció hace un par de años, y para que no se perdiera ese cultivo, pues yo me comprometí con las hijas a que yo seguiría asesorándoles en el viñedo y yo seguiría elaborando este vino, que lo que hago es que lo estoy actualmente elaborando en mi bodega de Tegueste, trayendo la uva desde allá de La Gomera, ¿no? Antes hablabas de las características del vino ecológico. ¿En este sentido se garantiza ese trabajo artesanal tradicional al 100%? ¿Incluso se prescinde de la maquinaria industrial? ¿Se hace todo de forma muy manual? Bueno, lo ecológico no está reñido con la tecnología. Eso hay que tenerlo claro. No es mi caso. En mi caso, pues bueno, yo he tomado la decisión de no ser tecnológico porque creo que para buscar la pureza de las cosas y la pureza del vino, sobre todo para mí es importantísima, pues tenemos que volver al trabajo manual, a trabajar de manera artesanal, a intentar utilizar el menor número de coadyuvantes posibles, tanto en el viñedo como en la bodega. Y aparte, pues bueno, tener unas garantías de cara al consumidor de que lo estás haciendo así, por lo que busqué inscribirme en el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica, que no hace sino refrendar y certificar que yo estoy realizando estoy haciendo los trabajos de esa manera ecológica establecida, ¿no? ¿Y cómo es la vendimia en una de tus fincas? ¿También es de forma muy manual? ¿Tienes que contar con mano de obra cualificada? Sí, bueno, en general estamos hablando de 5,5 hectáreas de viñedo, es una superficie suficientemente grande como para tener que profesionalizar todos los cultivos, ¿no? Básicamente el trabajo de todo el año lo realizo yo. Bueno, la gente puede pensar que es imposible, porque claro, estamos hablando de 55.000 metros, ¿no? Pero bueno, está perfectamente diseñada para que sea mecanizable, y lo que es el trabajo de suelo, que es el trabajo más engorroso, y los tratamientos, que también tenemos que tratar con productos naturales, productos ecológicos. Es decir, si surge una plaga, por ejemplo, ¿cómo se trata un viñedo ecológico? En principio, la viticultura ecológica, lo que tienes que tener claro es que hablamos siempre que hay que prevenir antes que curar. Lo que tenemos que hacer es trabajar primero en sanear el suelo. Por eso ahora mismo mis vinos están legalmente en el periodo que se llama de adaptación o de readaptación hacia ecológico, que se denomina de conversión a ecológico, porque tiene que pasar una serie de años para que tanto el suelo como la planta vaya eliminando las toxinas, por llamarlo de alguna manera, que se han generado con el uso de pesticidas, porque estas fincas eran fincas de cultivo convencional hasta que yo las he arrendado, ¿no? Entonces lo que hacemos en la viticultura ecológica es entender el ecosistema como un todo. No se ve la planta por un lado, el suelo por otro y el vino por otro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera en concreto en la que yo trabajo? Lo que estoy haciendo es saneando el suelo, intentando que el suelo esté lo más sano, lo más vivo posible, regenerándolo para que tenga vida microbiana en el suelo, y de esta manera la planta vaya generando también o regenerando sus defensas naturales para que pueda enfrentarse a plagas y enfermedades. Eso es la forma en la que comienzas a trabajar. Evidentemente, cuando las condiciones, por ejemplo, climáticas
son favorables al desarrollo de una enfermedad o de una plaga, pues existen una serie de productos naturales que algunos los preparo yo y otros se compran comercialmente, que están autorizados por Agricultura Ecológica para tratar en concreto ese tipo de plagas. Pero para que nos hagamos una idea, es como si habláramos, salvando las distancias, de una medicina convencional o una medicina natural, homeopatía, donde no se trabaja nada más que lo que son los síntomas de la enfermedad, que es cuando ves en la planta pues, que la hoja se arruga o tiene algún problema, sino hay que revitalizar la planta desde el suelo para que ella misma se defienda, ¿no? A la pregunta que me decías en concreto, ¿cómo hacemos la vendimia? Pues bueno, hay momentos puntuales del año en los que tengo que contratar personal. Pues por ejemplo, en la viticultura ecológica lo que se hace es que se hacen muchos más trabajos, muchas más labores manuales. Es que la viticultura ecológica no es otra cosa que la viticultura de hace 60 años. No es más, ¿no? Volver a ese trabajo antiguo no es cuestión de ahora que vengamos unos iluminados, que pensemos que lo que se ha hecho ahora estaba mal y cambió. No, no, no. No, está todo inventado. Básicamente está todo inventado. Yo digo que es una vuelta a los orígenes, es volver un poquito hacia atrás, meditar para ver si lo que estamos haciendo es correcto o no, y después tomas tu decisión, ¿no? Como digo, para no irme por los cerros de Úbeda, hay que contratar personal cualificado a lo largo de la campaña en trabajos puntuales. Yo soy la persona que más o menos dirige esos trabajos, aunque también contrato a gente que me asesora a mí, porque yo no tengo la verdad absoluta. Yo creo que en el tema de la agricultura la experiencia es un grado, y bueno, hay una persona, Francisco Álvarez, ¿no? Es un agrónomo, un ingeniero agrónomo, que me ayuda mucho en la planificación de todo el año del trabajo en la viña, porque como digo, siempre hay que buscar gente que sepa más que tú para poder profundizar, ¿no? Al final llegamos a la vendimia, y la vendimia por supuesto es manual, se selecciona muy bien la uva, hay uva que se deja en la planta o que se tira al suelo porque no... ¿Cuánta uva se queda detrás? ¿Cuánta cantidad de uva? Si se quiere ser muy exquisito para mantener la calidad de la uva y sobre todo tratándose de un vino ecológico, Pablo. Nosotros hacemos una selección en campo que no te puedo decir exactamente un porcentaje concreto porque va a depender de las condiciones climáticas del año. El año pasado climatológicamente fue muy benigno en el sentido de que no tuvimos humedad y lluvias que favorecieran enfermedades, pero también fue un poco difícil porque la sequía fue excesiva. Entonces, ¿qué tuvimos? Tuvimos una vendimia no tan grande como esperábamos, pero más sana de lo habitual. Por tanto, el porcentaje de uva que no entró en bodega fue muy pequeño. No sé, se me ocurre que a lo mejor del orden del 5% de uva no entró. Después en la bodega hacemos también otra pequeña selección y los racimos tocados los quitamos, ¿no? En la bodega se suele también quitar alrededor de otro 5% de uva. Sin embargo, en el año anterior, la cosecha 2011 fue nefasta. Tuvimos lluvia todo el verano y perdimos alrededor del 50% de la uva, que se dice fácil, ¿no? Bueno, a todo esto, Pablo, ¿también das cursos de catador? ¿De cata? También. Yo a nivel particular o desde la asociación, desde Avite, también hacemos cursos de cata para todos los niveles. A veces la gente tiene un poco de miedo de entrar en el mundo del vino. Yo que, por ejemplo, no entiendo nada de vino, ¿puedo ir a un curso de cata y por lo menos ya empezar a introducirme en ese mundo? Por y supuesto, saber valorar es que de un buen vino. De hecho, hay dos cosas fundamentales. Primero, para catar vino no hay que beber vino. Es una pena que no bebas vino porque no te gusta, pero bueno, también puedes ir por curiosidad. Pero tal vez porque aprender. no lo hemos descubierto. Es muy posible, Ajá. Es muy posible. De hecho, cuando hacemos los cursos de iniciación a la cata, porque es como todo, yo antes comentaba, cuando vas a montar en bicicleta, si nunca has montado, tendrás que hacer un curso para aprender a montar en bici. Y si ya eres una experta en ciclismo, pues ya podrás ir a hacer excursiones, ¿no? Bueno, pues en la cata es lo mismo. Si eres neófita total, pues empezarás por un curso de iniciación a la cata. Y es curioso como muchas de las personas que cuando empiezan el curso dicen, no, es que a mí no me gusta el vino, es que yo no bebo vino, terminan enganchándose porque se dan cuenta que el mundo del vino es tan amplio que casi hay un vino para cada tipo de persona, ¿no? ¿Y qué más placentero, catar o beber? Por supuesto que beber. Catar no es sino una herramienta para el elaborador de vinos, para ir mejorando el producto y para ir elaborando a lo largo del año, porque yo siempre digo que el enólogo, el bodeguero, no tiene sino que ir guiando un proceso natural y a base de ir probando el vino vas viendo cuándo tienes que hacer un trasiego, cuándo tienes que sacarlo de barrica, cuándo tienes que hacer las labores. Pero para mí catar no es lo más gratificante, por supuesto que lo más gratificante es beber el vino, porque además el vino debe beberse siempre en compañía de alguien. Beber solo no tiene sentido, ¿no? Disfrutar de una copa de vino que te evoque el lugar donde está hecho el vino, que te evoque un momento personal, o no sé, es disfrutarlo con alguien, ¿no? Y una frase que me encantó, que me dijeron hace un par de años en Madrid fue, dice, Pablo, eres más hortera que saber de vinos, ¿no? Y digo, ¿cómo es esto? Entonces me di cuenta de que realmente el mundo del vino había llegado a un esnobismo tal que nos olvidábamos que el vino es una bebida
de las más antiguas del mundo, que es la bebida más popular que existe, que es una bebida gratificante y que todo el mundo debería acercarse al mundo del vino sin ningún tipo de prejuicio ni de miedo. Pero saber apreciar un buen vino, ¿para eso hace falta ser catador? Porque después vemos gente No por ahí... necesariamente, no necesariamente. Ya digo, catador es una figura que, bueno, puede ser una figura para delimitar una calidad de un vino en un comité de cata de una denominación de origen, o para un concurso de vinos, o porque por satisfacción personal pues eres catador, que puede ser hasta una profesión, ¿no? Como por ejemplo un sommelier, que tiene que ser una persona que conozca muchísimo de vinos para ofrecerlo a un cliente, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad el hecho de que una persona pueda apreciar un vino sin ser catadora. Es decir, al final lo que tienes que hacer es que beber mucho, pero no beber mucho en cantidad, sino en variedad, y de esa manera intentarás conocer más el vino y por supuesto lo vas a apreciar mucho más. ¿Y el catador sabe de antemano el proceso de elaboración que ha tenido ese vino o simplemente con catarlo sabe aproximadamente cómo ha sido todo ese proceso de elaboración? Bueno, si eres un ¿Es buen capaz de catador, adivinarlo? Sí, bueno, no es adivinarlo, realmente no adivinas, tú has estudiado mucho, para ser catador se estudia, se lee y se cata. Entonces, al final no es que adivines, es que si un vino tiene unos olores a roble, pues evidentemente es un vino que ha tenido una crianza. Ahora tienes que saber cómo huele el roble y lo que es una crianza, que lo has tenido que estudiar. Si un vino tiene un aroma particular, por ejemplo, a un tipo de fruta, pues a lo mejor te da pista de la elaboración. Pablo, vamos a llevarlo a la práctica, porque vamos a usar una de las botellas que has traído, que ya está abierta, esta, y vamos a utilizar 2 copas, que Bien. Para una cata se necesitan unas copas especiales, ¿no vale cualquier copa? Sí, es por eso que he traído esta copa que llamamos catavino. Es una copa en la que, desgraciadamente para el degustador de vino, va a resaltar sobre todo los defectos del vino, en su mayoría. Es por eso que se utiliza, sobre todo en las bodegas, para saber cuándo el vino tiene un defecto y tienes que hacer una modificación, como decía antes, un trasiego, sacarlo de barrica, etcétera, etcétera. Los vinos siempre, por lo menos yo, recomiendo beberlo en otro tipo de copa. En el caso de los vinos míos ecológicos, donde además de ecológicos son vinos naturales, porque el reglamento de vino ecológico permite una serie de prácticas, pero los vinos naturales simplemente nos acogemos a una praxis propia y es evitar el uso de coadyuvantes. Las levaduras son propias de la uva, no utilizamos levaduras añadidas, no utilizamos coadyuvantes como el ácido tartárico, no utilizamos nada, aunque esté permitido, ya digo, en enología convencional y en algunos casos en ecológica, y estos vinos son vinos que necesitan expresarse en una copa más amplia para que se oxigenen y se abran. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer, si me permite, es servir un poquito de vino en un catavino, que es, como digo, la herramienta del bodeguero. ¿Y se necesita una sensibilidad olfativa y gustativa especial por parte del catador? No, esa es otra de las cosas que hay que desmitificar. El catador es una persona total y absolutamente normal, que trabaja mucho, que estudia mucho, que practica mucho y al final consigue ser un buen profesional. Sin duda, si tienes previamente una sensibilidad mayor que otras personas, pues puede ser el número uno. ¿Las mujeres tienen un sentido especial? Sí, curiosamente sí. Yo creo que es una cuestión simplemente fisiológica, ¿no? Tal vez hace muchísimos años... Y eso que antes había muchos mitos en torno a las mujeres que no podían entrar a las bodegas, que hay que irlos ¿no? quitando, sí, porque los mayores eran más listos que nosotros. Me refiero a los hombres en masculino. Cuando querían estar solos... querían... Que no estuvieran las mujeres presentes, claro, ¿no? que se buscaron una herramienta. ¿Qué diferencia fisiológicamente a la mujer del hombre? Pues... Y la mujer entraba a la bodega y picaba el vino, ¿no? Exactamente, era el problema máximo y ellos se tomaban el vino ellos solos, ¿no? Pero no, como decía, la cuestión fisiológica a la que yo me refería es que tal vez cuando los primeros humanos tenían que sacar adelante a la familia, eran las mujeres, eran sociedades matriarcales, las mujeres eran las que se encargaban de dar de comer a los hijos, de alimentarlos, y tenían que tener un sentido del olfato y del gusto mayor para saber cuando una sustancia estaba en malas condiciones para darlas de comer. Tal vez eso lo han heredado ustedes y por eso hoy en general las mujeres puede que tengan el sentido del gusto y del olfato un poco más desarrollado. Bueno, coge la copa, Pablo, y haznos ¿Cómo sería una cata, no? ese ritual que suelen hacer los catadores a la hora de... A mí, ya te digo, a mí estas cosas no me gustan mucho porque si estoy siempre insistiendo en que hay que desmitificar el mundo del vino, el ver a un tipo que coge una copa y hace una serie de cosas, pues bueno. ¿Pero qué es lo primero que se hace cuando...? Al final, usar el sentido común. ¿Qué es lo primero que haces cuando pones un alimento? Porque el vino se considera legalmente un alimento, algo que vas a ingerir, que vas a meter dentro de tu cuerpo. Pues lo primero que haces es mirarlo, el aspecto del vino. Por eso llamamos a esta primera fase la fase visual. Vemos el aspecto del vino y si eres un catador experto, como tú apuntabas antes, pues ya el color y el aspecto te va a dar unas pistas. En el caso del vino tinto, que además tenemos un fondo blanco donde se observa muy bien que tiene un ribete rojo con unas notas violáceas, eso indica que el vino es joven. Quiere decir que el vino
ha podido tener o no crianza, en este caso son 8 meses en barrica, pero que todavía el vino es muy joven, va a evolucionar muy bien en la botella durante mucho tiempo. ¿Qué es lo segundo que haríamos? Olerlo. Porque antes de comer siempre olemos, siempre, eso es fisiológico. Antes de comer o de beber siempre olemos. Entonces, nos quedan apenas 20 segundos. La fase olfativa, olemos y después lo más importante, ¿no? El vino es para beber. ¿Pero hasta qué punto lo aguantan un rato en la boca? Lo interesante es tener un par de segundos el vino que pase hasta la parte de atrás de la boca, vuelva hacia adelante y entonces ya lo ingieres. Ha pasado por todas las papilas gustativas y hemos intentado de esta manera adivinar, como tú apuntabas antes, a qué sabe el vino, por qué sabe a eso y al final lo más importante, si me gusta o no me gusta. Bueno, pues esperemos que esto sirva para que la gente se implique más en este cultivo, en la viticultura y sobre todo en saber y conocer el gusto de nuestros vinos canarios y que apostemos por ellos. Pablo, gracias por habernos acompañado esta mañana y muchísima suerte con tu finca y con tu bodega. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Buenos días. Y nosotros lo dejamos aquí por hoy. Yo les espero en el próximo programa. Que pasen un buen día. Adiós.